estábamos hablando acerca del libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y la frase célebre de él, que todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede alcanzar. Frase célebre de 1800. Así que, eh, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que, pues, de lo que vimos, logrando que avance. Muy bien. Bueno, al leer este libro, entre otras cosas, aprenderemos a usar el poder que tenemos de controlar nuestros pensamientos para lograr nuestros objetivos con los 13 principios comprobados para el éxito en toda empresa que vamos a ver a continuación. Bueno, ya vimos 3, ahora vamos a ver unos poquitos más y dejaremos otros poquitos para una próxima oportunidad. Pero son 13 principios que Napoleón Hill nos enseña para poder dominar nuestra mente. Y no es solo pensar y hacerme rico, sino son tantas cosas que vamos a seguir viendo el día de hoy. Y bueno, vimos que habían varias portadas del libro. Les hablé de mi portada favorita. Tengo abierta la cámara porque nuevamente quiero mostrarles aquí mi antiquísimo libro. Estaba haciendo remembranzas y realmente mi papá me lo regaló antes de que yo cumpliera los 15 años. Yo pensaba que un poquito más de 17, pero no fue antes de que yo cumpliera los 15 años. Y claro, en esa edad pues era una chamaca, como él decía, y no le tomé la importancia de vida. Hasta los 25 años más o menos fue cuando yo lo empecé, lo leí la primera vez y lo he leído como unas 3 o 4 veces. Y esta última vez lo he estudiado realmente, porque bueno, pues tenía que dar la ponencia, pero ustedes, es un librazo. Me puse a pensar en que mi papá no llegó a ser rico, hablando que llegó a llegar a tener millones de quetzales en sus saberes. Sin embargo, al evaluarlo me di cuenta que sí era rico, verdaderamente rico, porque él tenía un espíritu tan de abundancia. Él daba de lo poco o de lo mucho que tuviera siempre. Me llamaba la atención que en la calle siempre saludaba a la gente y mi mamá le decía, César, pero no le contesta, no importa, no importa, chatilla, le decía. La educación no pelea con nadie y él jamás peleaba con nadie, no le hacía daño a nadie, o sea, realmente era un ser que había alcanzado la paz interior, que es parte de la abundancia. Hablamos de que la abundancia no era únicamente tener riquezas, o sea, tener casas, carros, cuentas bancarias. Hablamos de que no es solamente eso la riqueza. Hablamos de que la riqueza va mucho más allá. Deepak Chopra nos enseña que la riqueza es todo aquello, o la abundancia es todo aquello que puedas percibir y sentir con tus 5 sentidos. Así que todo lo que puedas ver, todo lo que puedas tocar, todo lo que puedas sentir, todo lo que tus 5 sentidos puedan percibir, lo que tus ojos puedan ver. Imagínense, ¿qué no pueden ver nuestros ojos? Todo eso es abundancia. Así que estos dos grandes maestros, Deepak Chopra y Napoleón Hill, nos enseñan que el universo está lleno de abundancia para todos. Pero ¿por qué unos la obtienen y otros no? Ese es el tema del libro. ¿Por qué unos la obtienen y otros no? Así que bueno, Napoleón Hill, pues ya todos sabemos, vivió desde 1883 hasta 1972, cuando leí su historia y vi que murió en el año en que yo nací, entonces me di cuenta porque mi papá tenía un libro original de él. Así que bueno, por eso es muy, muy importante para mí este libro, aparte de, pues, de su contenido, por supuesto. A Napoleón Hill se le conocía como el padre de las mentes maestras. Le decían el ignorante que amasó una gran fortuna. Recordemos que él era un jovencito que no tenía nada, no tenía apenas ni estudios, pero tenía una mente brillante. Fue periodista y escritor, nació en Escocia, se nacionalizó en Norteamérica, fue creador del género la autoayuda, él fue el creador, asesor de varios presidentes de Estados Unidos, amasó una gran fortuna que lo convirtió en el segundo hombre más rico de esa época, detrás de John de Rockefeller. Así que, bueno, eso fue según la revista Forbes. Así que piense y hágase rico. Este libro se publicó en 1937 la primera vez. Ya han salido tantas versiones, así que bueno, les invito a que lo lean. Y siguiendo en la introducción, pues lo que vimos la vez anterior, recordemos que el millonario Andrew Carnegie fue quien motivó y pagó la investigación de Napoleón Hill. Recordemos que Napoleón Hill era un jovencito y este super archimillonario, ahí está, dice que amasó 373 billones de dólares.
y se quedó con 1 billón nada más. Todo lo demás lo donó. Así que ellos realmente entendieron lo que era la abundancia, que era dar. Era dar. Incluso cuando nosotros damos lo que no tenemos, empezamos a recibir en abundancia. Entonces, viene Andrew y le financió a Napoleón Hill una investigación que le llevó años de años estudiar a tantas personas archimillonarias de Estados Unidos, a presidentes de Estados Unidos, a los más grandes y poderosos millonarios de esa época. Así que le llevó más de 20 años esa investigación. Y claro, lo hizo millonario, por supuesto. En lo que él fue conociendo cuáles eran los secretos de los millonarios, él se volvió también un millonario, lo sabemos. Así que dijo Andrew, si tu deseo es lo suficientemente grande, nada podrá detenerte el empeño, en el empeño por lograr tu meta. Si tu deseo es lo suficientemente grande. Así que realmente la teoría es de Andrew Carnegie, pero Napoleón Hill fue el que la presentó al mundo. La clave para conocer el secreto reside en una frase del propio Andrew Carnegie. Todo logro, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea. Ok, esto era para recordar lo que hablamos. Y también logramos ver tres principios de los 13 que son, los logramos ver la vez anterior. Solo voy a hacer un pequeñito resumen de esos 3 como para irlos recordando. Pero bueno, son 13 principios hacia la riqueza. Bueno, ya dijimos que la riqueza no es únicamente amasar fortunas, aunque el libro se enfoca en amasar fortunas. Eso sí es muy importante mencionarlo. Sin embargo, los 13 principios nos van a llevar a poder lograr cualquier cosa que nosotros deseemos en el mundo, sea más educación, sea unas relaciones familiares exitosas, sea un matrimonio exitoso, sea una casa, sea un carro, sea lo que sea que nosotros deseemos, sea el diamante, sea lo que nosotros deseemos. Con esos 13 principios que nos dieron estos 2 genios, pues los podemos alcanzar. Así que vimos el deseo. Bueno, estas son las 13, ¿verdad? El deseo, la fe, la autosugestión, el conocimiento especializado, la imaginación, la planificación organizada, la decisión, la perseverancia, el poder del trabajo en equipo, el misterio de la transmutación del sexo, el subconsciente, el cerebro y el sexto sentido. Así que bueno, no son 5 sentidos, son 6 sentidos. Y eso lo vamos a ver, pero en la próxima oportunidad. Ahora vamos a recordar que hablamos acerca del deseo. Dice Napoleón Hill, un deseo ardiente de ser y hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Un deseo ardiente, y lo vimos la vez anterior. Muy bien, primero debemos definir el propósito, ¿verdad? Luego desearlo tan fuertemente como para permitirnos trabajar todos los días con determinación en el cumplimiento de ese objetivo. Tiene que ser un deseo tan fuerte que no nos permita desanimarnos cuando los obstáculos se presenten y que lo podamos hacer con tal perseverancia que no podamos aceptar el fracaso. Así tiene que ser nuestro deseo. Y bueno, los invito a revisar el video anterior, hay otros datos interesantes del deseo. Bueno, la fe. Ay, ustedes de la fe, tanto que hablar. Pero bueno, vimos en ese día que la fe es creer y esperar lo que no vemos. ¿Sí? No lo vemos, pero es creer en eso, en algo que no vemos. Es un estado mental, dice Hill, que podemos incrementar a voluntad. O sea, que quien puede aumentar su fe a voluntad. Y vamos a hablar un poquito de la historia de los aviones. Los hermanos Wright trabajaron muchísimo y dice que erraron muchísimo para crear su primer artefacto volador. Pero ellos tenían fe en que su artefacto algún día volaría. Y después de tantos intentos fallidos y de tantas caídas y de tantas aeronaves destruidas, dice que lograron elevar el artefacto. Y lo lograron en vísperas de Navidad de 1903. Y ahora, ¿qué vemos? Vemos megaaviones volar por el aire, pero empezó con un deseo, con una fe inquebrantable de estos hermanos que ellos creyeron sin poder verlo. ¿Verdad? Ellos me imagino, pusieron la imaginación a volar, ya vamos a ver más adelante la imaginación, seguramente pudieron ver en su mente, en el escenario de su mente, a ese artefacto volando.
Y bueno, lo lograron y luego pues se fueron mejorando los modelos y ya sabemos, ¿verdad? Cómo son ahora de increíbles los aviones, cómo unos artefactos tan grandes y tan pesados pueden volar. O sea, es una cosa impresionante, pero empezó con la fe, ¿verdad? Con el deseo y con la fe. Así que, bueno, dice que no te debes dejar influir por quienes menosprecian tus sueños, sino que toma la inspiración de los que han tenido éxito. Me imagino que mucha gente les dijeron a ellos, ¿cómo vas a creer que eso va a volar? O sea, eso es imposible, eso pesa, eso jamás va a volar. Un ave pues tiene alas, las puede mover y bueno, y puede volar, pero me imagino que mucha gente se los dijo, pero ellos no lo escucharon, sino que ellos siguieron con su determinación hasta que lo lograron. Así que el poder del deseo ardiente respaldado por la fe, dice Hill, es la clave. El poder del deseo ardiente respaldado por la fe es la clave. Dice que la fe es el único antídoto contra el fracaso. Así que bueno, esa es la fe. Y la autosugestión. A mí me encanta muchísimo esto de este tema de la autosugestión. Dice que la ciencia avala que uno llega a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo constantemente, sea bueno o sea malo. La ciencia lo avala. Que todo lo que nosotros nos repitamos constantemente lo llegamos a creer, sea bueno o sea malo, sea cierto o sea falso. Dice que si una persona repite una mentira una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo llega a creer que es cierta la mentira. Así que somos lo que somos a causa de lo que nuestros pensamientos dominantes, bueno, de los pensamientos dominantes que permitimos que alberguen nuestra mente, ¿verdad? Somos lo que somos a causa de esos pensamientos. Así que cuidado y ojo con los pensamientos que estamos pensando cada día, que estamos metiendo en nuestro cerebro cada día. Dice que lo último que nosotros metemos en nuestro cerebro en la noche es lo que nuestro subconsciente queda maquinando toda la noche. Así que, ¿qué es lo que metemos de último a nuestro subconsciente? ¿Noticias? ¿Algún audiolibro? ¿Qué es lo que ponemos en nuestra mente antes de dormir, por ejemplo? Muy bien. Vamos a ver. Dice que llegar a creer que es posible. Por eso Napoleón Hill nos invita a leer 2 veces al día la declaración de la cual hablamos en la parte 1. Recuerdan que hablamos acerca de la declaración. Él nos invita a leerlo en la mañana y en la tarde en voz alta para que nuestro subconsciente lo pueda escuchar. Dice que tiene que ser un lugar tranquilo, en soledad, donde nadie nos moleste, en donde podamos ver en nuestra mente la película de lo que queremos crear en nuestra vida. Eso es lo que dice Napoleón Hill. Debemos nutrir nuestra mente con pensamientos positivos para que vayan quedando registrados en nuestra mente subconsciente. O sea, nuestra mente consciente, pues todo el mundo ya sabemos cuál es y la podemos dominar. Pero ¿cuál es la que tenemos que educar? Es la mente subconsciente. Muy bien, dice Hill, le enseñarás a tu subconsciente lo que quieras que crea con la repetición de órdenes. Cambiarás poco a poco el escepticismo por la creencia y la creencia por la fe. Y cuando vengan las ideas, dice Hill, haz un plan y empieza a trabajar inmediatamente en él, aunque no estés preparado. Normalmente la persona que gana es aquella que piensa que puede ganar. Y si tú piensas que vas a perder, pues seguramente vas a perder. Mírate a ti mismo ganador, dice Hill, con esa casa, con ese auto, con ese diamante. O sea, mírate ganador y enséñale a tu subconsciente que eso va a suceder. Así que bueno, hablando de la sugestión en resumen, podemos beneficiarnos enseñando a nuestro subconsciente cualquier deseo que querramos traducir en su equivalente. Así que bueno, les invito a leer el capítulo de la autosugestión. Es un capítulo muy, muy extenso en el libro que vale la pena muchísimo, muchísimo leerlo. Y bueno, ahora sí vamos a ver los temas de hoy, que bueno, ahorita nos toca pues el conocimiento especializado, que es el cuarto tema. Existe el conocimiento general y el conocimiento especializado. Por ejemplo, los maestros, aunque dice que tengan muchos títulos o muchos profesorados, la gran mayoría no gana mucho, porque ellos se dedican a enseñar únicamente, pero no se especializan en el uso de sus conocimientos. Ahora bien, dice, eso nos desmiente la creencia que el conocimiento es poder. Realmente el conocimiento en sí no es poder. El poder es poder cuando nos especializamos y tenemos planes de acción definidos para la consecución de nuestros objetivos. Ahí sí ya es poder el conocimiento.
Tiene que ver entonces con la aplicación efectiva de los conocimientos. No basta con adquirir títulos universitarios, por ejemplo, ni con conocer muchos temas superficialmente, sino profundizar en aquellos que nos pueden generar mayor impacto hacia nuestro objetivo. ¿Ok? Muy bien, el conocimiento no significa poder a menos que lo apliques con los pasos prácticos y con ideas innovadoras. Vamos a hablar un poquito acerca de Henry Ford. Entre tantas historias que hay de Henry Ford, dice que en una ocasión lo llevaron a un juicio, donde el abogado quería demostrar que Ford era un hombre ignorante, haciéndole unas preguntas tan tontas y tan sin sentido, que Ford, conforme iba desarrollándose el juicio, empezó a molestarse tanto por las preguntas tan sin sentido que le hacían. Imagínense que le preguntaron, ¿cuántos hombres mandaron los británicos a América para aplastar la rebelión del año de 1776? Esa fue una de las últimas preguntas, más bien la última pregunta que le hicieron, y se puso de pie. A lo que respondió, no sé la cantidad de hombres que mandaron, lo que sí sé que los que regresaron era menor. Y dice que el público se quedó paralizado, porque fue una respuesta que realmente los anonadó. A lo que siguió diciendo, si yo realmente quisiera responder, y voy a utilizar sus palabras literales en el libro, si yo realmente quisiera responder a sus estúpidas preguntas, únicamente tendría que oprimir cualquiera de los botones que tengo en mi despacho e inmediatamente desfilarían mis ayudantes y les haría cualquier pregunta que yo les quiera hacer, que tenga que ver con mi negocio, en lo que yo estoy dedicado en mi vida entera, y cada uno de ellos sabría por qué se ha especializado. Así que, ¿qué sentido tiene aprender temas generales solo para responder sus absurdas preguntas cuando tengo a mi alrededor especialistas, mentes maestras en cada tema que incumbe en mi vida? Así que, quien es capaz de dirigir un grupo de mentes maestras es por mucho más educado. Imagínense qué respuesta la de Ford. Y es verdad, es cierto, tenemos que obtener conocimiento de todo en la vida, pero Hill nos enseña que tenemos que tener conocimientos especializados en cuanto a lo que nos vamos a dedicar en nuestra vida. Así que si tu vida es dedicada al network marketing, ¿en qué te vas a especializar? Si tus productos son de salud, ¿en qué te vas a especializar? ¿Sí? Si este es tu proyecto de vida, tenemos que buscar las especializaciones que nos van a llevar a nuestros objetivos. Y también asociarnos, según nos enseñó Henry Ford, porque no vamos a poder llegar a tener todos los conocimientos. Así que tenemos que asociarnos con personas que tienen ciertas especializaciones para apoyarnos a ellos como lo hacía Ford. Así que Ford no lo sabía todo, pero tenía muchas personas y dice muchos botones que solo apachaba para poder pedir consejo en cuanto a algún tema. Así que bueno, nunca es tarde para aprender, siempre hay tiempo, todos tenemos 24 horas, ¿están de acuerdo conmigo? Así que hay que hacer el tiempo, definitivamente hay que hacer el tiempo para aprender. Dice Hill que las personas que trabajan, pero que al llegar a su casa toman un tiempo para especializarse, dice que salen del promedio y pueden llegar a tener mucho éxito. Entonces me puse a pensar en las personas que están en medio tiempo aquí en nuestra industria, que bueno, el poco tiempo que les quedan, conozco a muchos en el equipo, que el poco tiempo que les queda luego de su trabajo lo dedican a qué? A leer, a escuchar audiolibros, a leer, a capacitarse, a ver las capacitaciones, los videos ya grabados. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con ellos? Van a salir del promedio, definitivamente. Así que aunque todos tengamos 24 horas, el punto está en cómo aprovechamos nuestro tiempo para especializarnos. ¿Cuánto tiempo perdemos en redes sociales, en videojuegos, en cosas sin sentido que no te van a llevar jamás ni nunca a tu propósito? Así que, ojo con la especialización. Muy bien, ahora vamos a pasar a un tema que me encanta, que es la imaginación. Yo soy así de las que me encanta soñar y cierro los ojos y me pongo a imaginar. Dice Hill que todos los saltos que necesita en la vida esperan dentro de su imaginación. La imaginación es el taller de su mente, capaz de convertir la energía presente en la realización de la riqueza. Recordemos que Hill entrevistó y evaluó a más de 500 hombres multimillonarios.
Y estos 5 pasos, estos 13 principios son los que él dedujo que todos y cada uno de ellos habían hecho para llegar a amasar tan grandes fortunas. Así que hay que ponerle mucha atención, mucha atención. La imaginación, muy bien. Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas, y eso lo sabemos. Todo empieza por una idea, según dice Hill. Las ideas son productos de la imaginación. Una idea que ha llegado a crear fortunas, ¿verdad? A veces han habido ideas tan simples que han llegado a crear fortunas. Hace muchísimos años, en 1886, dice que un médico rural fue en caballo a un pueblo. Entró a la droguería y empezó a regatear con un joven dependiente. Por una hora más o menos hablaron y hablaron. El médico salió y regresó a la tienda con una gran vasija antigua, pero tan antigua que se veía un poco rota y desgastada. Y una cuchara que dice que utilizaban para revolver el contenido, ¿verdad? Y dice que la depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente, muy curioso, dice que salió a inspeccionar, buscó en su bolsillo y saca un puñadito de billetes. Y se lo acercó al doctor. Imagínense, vamos a ver de qué historia estamos hablando. ¿Cómo empezó Coca-Cola? Empezó por un médico que llegó a caballo a un pueblo polvoriento, ¿verdad? Y llegó a un lugar en donde un joven dependiente le dio un rollo de dinero por lo que él estaba haciendo en esa vasija que él estaba haciendo. Se sorprendió tanto el doctor porque le dice $500. Sí, le dice el joven, son todos mis ahorros de toda mi vida, yo te los doy porque me des el secreto, porque me des la receta de lo que estás haciendo ahí. Pero el doctor se sorprendió y bueno, dijo, claro, por $500 yo te lo doy. Y le escribió en un papel tan simple la receta de cómo hacer una Coca-Cola. Imagínense, por $500. Le vendió la receta que llegó a ser el imperio tan grande que es ahora Coca-Cola. Dice que le dio escrita la fórmula secreta. Esta receta valía toda una fortuna, pero para el doctor no. Dice que el joven imaginaba que eso podía ser una gran fortuna. Se arriesgó tanto para apostar todos sus ahorros por un trocito de papel y por una vasija vieja. Terminó de hacer la receta mezclando el último de los ingredientes de la receta, del cual el doctor no sabía nada y era su imaginación, según nos cuenta Hill. Así que ahora pues todos sabemos lo que es el imperio de Coca-Cola. Vean aquí cómo fue evolucionando. Aquí cómo fue cambiando el logo, eso me encantó. Y bueno, aquí está. Aquí está el famoso dependiente demostrador que por $500 compró esa tremenda receta. Vamos a ver. Dice que esa receta valía una fortuna, definitivamente una fortuna. Estaba esa vasija rebosando de oro puro, pero aquel doctor no lo vio, aquel doctor no lo pudo ver. Muy bien. Se fundó la Coca-Cola Company en el año de 1891, 5 años después de esa plática en esa botica. Así que esa G. Lender y su hermano y una persona más hicieron una asociación y se hicieron multimillonarios, multimillonarios. Han llegado a todos los países del mundo, exceptuando Corea del Sur y Cuba. Han llegado a cualquier pueblo polvoriento. Ustedes han visto a una persona con una Coca-Cola que a lo mejor vive en una casita tan sencilla de madera y de lámina, pero tiene para la Coca-Cola. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que es un tremendo imperio. ¿Se imaginan qué cantidad de vidrio, de lata, de plástico, de azúcar, qué cantidades tan grandes de personas ganan por este imperio de Coca-Cola? Es un vasto imperio, es una cosa increíble. Dice que Coca-Cola es una de las empresas definitivamente más conocidas a nivel mundial, ¿verdad? Y todo empezó por $500 y por la imaginación de este increíble hombre. Ahí está, Coca-Cola. Dice Hill que cada vez que veamos
un letrero de Coca-Cola. Bueno, que no lo tomemos, digo yo. Pero Gil dijo que cada vez que nosotros veamos un letrero de Coca-Cola, recordemos que la imaginación nos puede llevar a lugares inimaginables. Valga la redundancia, ¿verdad? La imaginación nos puede llegar a lugares inimaginables. Aquel jovencito que creyó y que apostó todo lo que tenía, ahora pues definitivamente ya lo vimos, ahora dejó pues un imperio tremendamente enorme. Muy bien, ahora vamos a ver la planificación organizada. La planificación organizada. Napoleón Hill fue un fiel creyente en que tenemos que formar grupos. Dice que una mente maestra es una alianza amistosa con una o más personas que te alentarán a seguir tanto con el plan como con el propósito. ¿Sí? Esa es una mente maestra. Entonces él nos invita a que nosotros hagamos grupos pequeños de mentes maestras. Y eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, en donde vamos a ver qué requisitos cumple cada mente maestra para que esté en tu grupo. O sea, no puede estar cualquier persona, tiene que ser gente positiva, gente comprometida, gente puntual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero esto de las mentes maestras nos puede ayudar a poder alcanzar nuestros objetivos cuando pues todos tenemos un objetivo en común, como en este caso. Todos queremos, por ejemplo, llegar al diamante, por ejemplo. Eso es un objetivo en común. Así que crear estos grupos de mentes maestras nos va a ayudar a poder alcanzarlo. ¿Sí? Nos va a comprometer, porque todos nos vamos a alentar a seguir el plan con un propósito. Entonces, asóciese con un grupo de mentes maestras, dice Hill, con un propósito en común. Antes de formar la alianza Mentes Maestras, decida qué ventajas y beneficios usted les puede ofrecer. Haga los preparativos para reunirse con su grupo por lo menos 2 veces por semana hasta que vaya alcanzando sus metas. Ellos, por supuesto, se reunían físicamente, nosotros podemos hacerlo por Zoom. ¿Qué tal? Mantenga una fuerte armonía con cada miembro del grupo. Si no siguen las instrucciones al pie de la letra, no esperen otra cosa que no sea ir de fracaso en fracaso. Es más, cuando alguien falta a una reunión o es impuntual 2 veces a una reunión, se sale del grupo de mentes maestras. Cuando una persona no se compromete realmente. Bueno, hay varias cosas que vamos a ver a las que uno se tiene que comprometer. Pero realmente este grupo de gentes maestras es la que forman los grandes diamantes, por ejemplo, a nivel mundial. Nos lo ha enseñado Richie. Richie nos ha enseñado que hay muchos millonarios que han salido pues de estas mentes maestras, ¿verdad? Reuniéndose con objetivos y planes definidos, etcétera. Bueno, lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero eso es la planificación organizada. Reunirse con un grupo de mentes maestras y lo vamos a ver en una próxima oportunidad. Ahora vamos a ver la decisión. La decisión, vamos a ver. Así solo quería verla ahora. Dice que un análisis sobre más de 25,000 fracasados dio como resultado que la dilación, ¿saben qué es la dilación? Es posponer, es dejar para después. Era la que encabezaba la lista de los 30 motivos del fracaso. En un análisis de 25,000 fracasados, dice que la dilación era la que encabezaba la lista de los 30 motivos para el fracaso. Dice que la dilación es el enemigo en común que todos debemos dominar para ser exitosos. Todos debemos dominar la dilación, ¿verdad? Y tenemos que tener la decisión. ¿Y qué es la decisión? Es la determinación definitiva adoptada en un asunto según el diccionario. El dominio de la dilación o la demora es la clave, dice Gil. El dominio de la dilación o de la demora es la clave, dice Gil. Muy bien. Vamos a ver acá. Este carrito. ¿De quién creen que vamos a hablar? Vamos a hablar de Henry Ford. De Henry Ford nuevamente. Dice que Henry Ford creó un vehículo que es el vehículo más feo creado en el mundo. Y lo pueden buscar en internet. Pongan el vehículo más feo creado en el mundo y les va a aparecer este modelo T de Henry Ford. Y es bien interesante la historia, porque a mí me parece un carro bonito. O sea, yo ahorita en esta época lo miro bonito y me encantaría tener un auto de esos, y peor cuando sé las bondades del carro. Dice que tenía solo 2 velocidades, era un solo caso, pero era el primer carro de motor, ¿verdad? Que él empezó a fabricar en serie. Fíjense que es muy, muy interesante.
Dice que Henry Ford era una persona muy decidida y cuando él decidía lo hacía inmediatamente. Pero para él cambiar una decisión le llevaba muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo le llevaba cambiar la decisión. Resulta ser que este carro no le gustaba a la gran mayoría de la gente. Era llamado el carro más feo. Se fabricó en 1908 y se siguió fabricando hasta 1927. Imagínense, desde 1908 hasta 1927. Dice que tenía algunas ventajas. Era bueno para los caminos rudos, ¿verdad? Pero dice que todos sus consejeros, imagínense, todos sus consejeros, ¿recuerdan que hablamos de los especialistas? Bueno, todos le dijeron que ese carro no, que tenía que mejorar el modelo, que tenía que cambiar esto. Y Henry Ford decía que no, y lo seguía y lo seguía sacando al mercado. De 1908 hasta 1927, hagan cuentas. Dice que los compradores le pedían que por favor modificara el modelo. Por favor, y hacía a gritos, por favor, Henry, modifica ese modelo. Dice que quizás se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza y la decisión de Ford le permitió tener una tremenda fortuna porque los fabricaba en serie, antes de que hiciera el cambio de modelo. Así que cuando él hizo el cambio de modelo, él ya era millonario. Imagínense, él ya era un millonario. Y aquí hay uno por ahí arregladito ya en la época moderna. Así que imagínense qué historia tan linda de la decisión. La decisión es tan importante, pero tan importante. Imagínense en este caso en especial, mientras que la gente le decía a Ford, cambia el modelo, cambia el modelo, cambia el modelo. ¿Él qué decidió hacer? Él empezó a ver que la gente que trabajaba, que la industria, que todo el mundo utilizaba su carro porque era muy económico, porque se metía en terracería. Entonces, ¿él qué hizo? Empezó a hacerlo en serie y empezó a vender cantidades exuberantes del vehículo. Dice que valía $850, aproximadamente 7,000 quetzales, para pasarlo a mi moneda. Pero bueno, ustedes pásenlo a su moneda ahí. $850 más o menos costaba el modelo, ¿verdad? Luego dice que cuando empezó a vender las primeras unidades, lo que hizo fue bajar el precio para poder llegar a mayor cantidad de personas. Y casi puso a la mitad del precio, lo puso en $360, 2,800 quetzales más o menos. Bueno, en esa época era mucho dinero, por supuesto. Claro, quien tenía un carro era muy poca gente, pero ahí empezó la gente a tener, todo el mundo empezó a tener carros y por eso se hizo multimillonario, se hizo millonario en esa época. Y por supuesto ya sabemos que después multimillonario con sus nuevos modelos, etc. Muy bien, dice que este modelo se convirtió en el favorito de la sociedad trabajadora industrial y aunque sacó otros modelos, este se seguía vendiendo a cantidades industriales. Así que el carro más feo del mundo se los presenta. Era el auto del cine del mundo. Miren películas del cine mudo y van a ver ahí esos autos, pero por montones. Era el auto del cine mudo. La decisión determinada entonces llegó a ser una obstinación que lo hizo millonario. Su decisión determinada llegó a ser una obstinación que lo llegó a hacer millonario. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Henry Ford? La perseverancia. Ay, ustedes, la perseverancia. Bueno, este es el último tema que vamos a ver. Aquí me voy a detener un poquito, porque dice Hill que tenemos el mal hábito de abandonar. Ese es el peor enemigo del éxito, el mal hábito de abandonar. Ay, no, que 2 personas me dijeron que no, ya no sigo, esto no es para mí. No, que esto no es para mí. Entonces la gente va abandonando en el camino. Cuando yo empecé a ser networker, a mí me dolía el alma cuando veía que la gente se iba quedando en el camino. Pero luego fui entendiendo que uno tiene que profesionalizarse, que uno tiene que aprender, que uno tiene que sumar cada día a su ser y tiene que ir cambiando. Uno tiene que ir cambiando. Así que fui entendiendo que la gente que se va quedando es porque, bueno, son estadísticas, ya lo hemos visto. Así que ahora pues ya es un negocio y lo veo también como una estadística. Sin embargo, no quiere decir que no me duela, que una amiga o que un amigo claudique. Por supuesto que todavía me duele, pero ya no me afecta, me explico. Porque no han logrado este punto 8 que es tan importante, que es la perseverancia.
Si tú decidiste estar aquí, es porque tú vas a llegar a tu meta y que ni nada ni nadie te robe tus sueños. Yo siempre lo he dicho, que nada ni nadie te robe tus sueños. Yo le dije a Albert hace unos 5 o 6 meses o un poquito más, yo le dije, yo estoy segura, pero lo dije en una forma así divertida, pero yo dije, yo estoy segura que los planetas se van a alinear y vamos a llegar a diamantes tarde o temprano. Y yo no sabía que no iba a ser en la empresa anterior, yo no lo sabía, pero yo sí tenía la certeza de que al perseverar y al perseverar y al perseverar se iba a lograr y se va a lograr. Ya lo vemos, ya lo vemos, ya lo vemos. Claro, Ale va primero a ese diamante, pero lo que quiero decirles es que la perseverancia es algo que todos tenemos que cultivar de una manera tan impresionante. Yo no sé, ustedes saben qué tienen que hacer todas las personas que suben esos montes altos en donde las temperaturas son tan bajas hasta el grado de colapsar los pulmones. Tienen que llevar oxígenos, tienen que llevar medicamentos, si no los pulmones colapsan y se mueren, así de simple. Pero esa foto me encantó muchísimo porque creo que es un ejemplo muy, muy excelente de perseverancia. De que les cortan los dedos de los pies, ya lo hemos escuchado de los alpinistas, por ejemplo, que les corten los dedos de las manos, que pierdan la nariz, que tengan que pasar tantas vicisitudes subiendo una montaña, ¿para qué? Para llegar a la cima y poner su bandera. ¿Se imaginen ustedes llevar a la cima y poner su bandera? Eso debe ser la cosa más impresionante que han podido vivir en su vida. Y es exactamente para un networker subirse a un escenario y lucir su bandera. Es exactamente lo mismo. Hemos dejado en el camino lágrimas, sudor, hemos dejado llanto, hemos dejado desvelos, hemos dejado la vida en el camino. Así que cuando llegamos a un escenario con nuestra bandera, es la cosa más rica que puede existir. Así que los invito a tener ya su bandera, a visualizarse en esos mega escenarios y a poder llegar. Ahora vamos a ver qué nos dice Gil en cuanto a la perseverancia. Dice que la base de la perseverancia o persistencia es la fuerza de voluntad. ¿Creen ustedes que los alpinistas tengan fuerza de voluntad? Aun cuando ven que en el camino mueren algunos de sus compañeros, aun cuando en el camino ya no sienten sus pies, ya no sienten su nariz, no sienten sus manos, no sienten nada, ellos tienen una fuerza de voluntad tan inquebrantable, saben que tienen que llegar a la cima porque tienen que llegar. O sea, ya avanzaron más de la mitad, entonces, ¿qué tienen que hacer? Continuar, 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 les cueste lo que les cueste y les lleve el tiempo que les lleve. Además, tienen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Tienen tiempo para hacerlo porque llegan y van de regreso nuevamente, no pueden quedarse más que unos pocos minutos apreciando el paisaje de su logro, pero inmediatamente tienen que empezar a descender. Y otros van llegando y van descendiendo. Así que es bien interesante la historia de los alpinistas. Hay que leerlo, hay que leer un poquito más de eso. Bueno, entonces la perseverancia, dice Gil, a ver qué. El esfuerzo sostenido necesario para mover la fe, dice Gil, que es la perseverancia. El esfuerzo sostenido necesario para mover la fe. La gran mayoría de la gente está preparada para tirar por la borda sus objetivos por el mal hábito de abandonar a la primera señal de oposición, dice Gil. A la primera señal de oposición. Unos pocos continúan ante un poco de adversidad hasta que los botan. Dice que son solo unos pocos los que tienen persistencia o perseverancia para lograr su meta. ¿Por qué solo un pequeñito porcentaje llega a poner su bandera en los escenarios con un diamante? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. Aquí lo dijo Gil claramente. Muy bien. Así que si realmente quieres acumular dinero, debes llevar a cabo estos 13 principios que estamos viendo con perseverancia y valientemente, dice Gil. No tenemos otra opción. Ahora voy a contarles para finalizar 2 historias de tantas que hay en el libro, que estas 2 fueron las que definitivamente me encantaron. Helen Keller, no sé si la han escuchado. Esa es una mujer que de verdad la admiro de una manera increíble desde la primera vez que leí su historia. Helen Keller dice que a los 19 meses de edad contrajo una enfermedad a la que los médicos dijeron que era una congestión aguda del estómago y del cerebro. El tema es que Helen se quedó sorda, ciega e incapaz de hablar. A los 19 meses de edad, sorda, ciega e incapaz de hablar. Dice que su intelecto y perseverancia pudo más que todas sus limitaciones.
A la edad de 7 años ya había inventado más de 70 distintas señas que podía utilizar para comunicarse con su familia. Dice que pese a su terrible desgracia, aprendió varios idiomas. Imagínense, aprendió varios idiomas, como el francés, el alemán, el griego y el latín, por mencionar unos. Obtuvo varios títulos universitarios. Se convirtió en una tremenda fuerza de voluntad, por su tremenda fuerza de voluntad, en una oradora, en una autora mundialmente famosa, actriz de cine, etc. Ahí la ven con Chaplin en una de sus películas. Claro, todos los idiomas los aprendió en braille. Es una cosa impresionante, imagínense, tan chiquitita, ella tenía una fuerza de voluntad increíble. Sus padres se impresionaban tanto que le empezaron a poner personas que la educaran, ¿verdad? A cierta edad, pues ya la llevaron a la escuela. Imagínense qué reto tan grande a una escuela donde todo el mundo hablaba, todo el mundo oía y veía, pero ella no. Y se graduó, ahí está con su traje de graduación. Y dice que sacó varios títulos universitarios. Dice que dejó grabado su nombre en las páginas de la historia de los grandes. Tuvo una larga y feliz vida. Murió hasta los 88 años de edad. Hasta hoy es un ícono de la superación y de los corazones fuertes. Y aquí la vemos. Conoció a cada uno de los presidentes de Estados Unidos desde que era una jovencita hasta poco antes de morir. Tuvo pláticas con cada uno de los presidentes de Estados Unidos. Y bueno, qué mejor ejemplo de perseverancia, díganme ustedes. Cualquiera podría decir, no, soy sordo, soy mudo, no, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y lo hemos visto, ¿verdad? Pero todo está en la mente, todo está en el poder, en el deseo, como nos lo ha enseñado Gil, en el creer, en la fe, en todos los principios que hemos visto, en todos los principios que hemos visto. Así que de esta millonaria Helen Keller, ella es una de las millonarias que Gil estudió en su investigación de 25 años. ¿Y ella qué aplicó? Los 13 principios que Gil nos enseña en el libro. Ahora vamos a hablar del último caso. Yo sé que lo conocen. A este sí lo conocemos la mayoría. A él sí lo conocemos la mayoría. Ludwig van Beethoven. Dice que quedó sordo antes de componer sus mejores sinfonías. Fue un compositor, director de orquesta, un virtuoso pianista alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música. Su nombre y el de muchos otros perdurarán a través de los tiempos porque soñaron, porque tuvieron fe, perseverancia y cumplieron con los 13 principios de Napoleón Hill. Así que imagínense una persona sorda tocando piano, o sea, es que es una cosa totalmente increíble, pero bueno, ya sabemos que es una historia real y totalmente pues verdadera. Todos ellos demuestran que nadie está derrotado, dice Hill, hasta que aceptan la derrota como una realidad. Si nosotros aceptamos la derrota como una realidad, entonces ahí estamos derrotados. El tema es entender, como nos enseñó Daza el otro día, entender que vamos a ir de fracaso en fracaso, ¿verdad? Pequeños fracasitos para llegar a nuestro objetivo al final. Entonces, les invito a que lean el libro para que se preparen para cuando veamos la última parte del libro. Dice Hill, debilidades que es preciso dominar. Cualquiera puede ser persistente. Aquí seguimos hablando de la persistencia, pero estas son debilidades que es preciso dominar según nos enseña Hill en su libro. Primero, no reconocer o no definir lo que uno quiere. Si tú no has plasmado en un papel, si tú no has plasmado en un dibujo lo que tú quieres y no lo estás empezando a visualizar, no has empezado a definir qué es lo que quieres, no lo vas a reconocer y no lo vas a alcanzar jamás. Así que ya nos enseñaron la visualización, ya nos enseñaron el mapa de los sueños. Así que, ¿qué esperas para recortar todos los sueños que tú quieres lograr para colocarlos ahí en donde los puedas ver todos los días? Muy bien, vamos a ver la número 2. La dilación, con o sin causa, bañada en excusas. Ustedes todos los días escuchamos excusas o nosotros mismos damos excusas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar soluciones, ¿verdad? Solucionar los problemas, no más excusas. Y es que a veces es una razón disfrazada en excusa.
¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Decimos, no, es que y yo digo, pues sí tienes razón, pero realmente es una excusa. No pongamos excusas para poder alcanzar nuestros sueños. Y el número 3, falta de interés por obtener conocimientos especializados. Todos tenemos 24 horas, así que ¿por qué Ale escucha audios todos los días? ¿Por qué Ale lee páginas de un libro todos los días? ¿Y por qué muchos de nosotros no lo hacemos? Sabemos lo ocupada que pasa Ale. Estamos a veces 11, 12, 1 de la mañana hablando en el teléfono, riéndonos de las cosas del día. Y a veces dormimos muy pocas horas, la mayoría de los días dormimos muy pocas horas, pero realmente, ¿cómo aprovechamos las 24 horas del día todos? Bueno, dormamos 8 horas, pero todas las demás horas del día, ¿cómo las aprovechamos? Tenemos que buscar esos conocimientos especializados, como nos lo enseñó Napoleón Hill. Indecisión, el mal hábito de dejar las cosas para después. Tengo que hacer una llamada, sí, pero lo hago mañana. Tengo que mandar unos mensajes, sí, pero lo hago mañana. Tengo que practicar la presentación porque me pidieron que bueno, apoye ahora en las presentaciones, sí, pero mañana. O sea, ese mal hábito de dejar las cosas para después, dice Gil, que es una debilidad que debemos de dominar, pero lo antes posible. El hábito de descansar sobre excusas en lugar de solucionar problemas. Ok, encuentro una excusa y bueno, me detengo, ya no sigo el ritmo que llevaba, en lugar de, bueno, busco la solución y continúo, busco la solución y continúo, busco la solución y continúo. Sentirse satisfecho. Uy, dice Gil que esa es la peor enfermedad. Ah, bueno, pero si yo ya llegué a estrella, ya gano tanto, pues bueno, ya tengo un sueldo mínimo que cualquier persona gana en Guatemala, por ejemplo. Y en ese caso, pues bueno, yo ya estoy satisfecho, ¿verdad? Ya llegué a plata, bueno, pues ya me siento satisfecho, ya estoy ganando un poco mejor, mucho mejor, ya estoy superando lo que pagan, lo de un sueldo mínimo, pues ya me siento satisfecho y ahí me acomodo y ahí me quedo. Entonces, el sentirse satisfecho es la peor enfermedad, dice Gil. Así que jamás nos sintamos satisfechos, siempre vamos por más, vamos por más, vamos por más. La indiferencia y el desánimo. Que esto de la indiferencia me puso a pensar mucho en que, bueno, no voy a hablar generalidades, pero muchas personas, por ejemplo, en los chats trabajan, pasan ocupados todo el día y no es que sean indiferentes, ¿verdad? Pero puede que lo lean, pero no tienen tiempo. Pero sí hay personas que con indiferencia ven los chats y ni siquiera comentan, por ejemplo. Por poner un ejemplo, el desánimo. El desánimo, ustedes, es otra enfermedad que nos corroe. No podemos estar desanimados. Ya lo hablamos en una oportunidad, en una ponencia en la academia. El desánimo, bueno, todos vamos a tener días grises, como lo dijimos en esa oportunidad. Todos vamos a tener días grises, pero definitivamente, y días lluviosos, definitivamente hay que agarrar la capa y la sombría y agarrar camino. O sea, no podemos estarnos contemplando en el desánimo. Tenemos que agarrar ánimo. Y dice que cuando estamos desanimados, ¿a quién vamos? ¿A los downline o a los upline? Vamos a los upline. Y le decimos, Ale, yo me siento ahora así, así. Bueno, no pasa, yo siempre estoy animada. Es muy rarísimo que yo esté desanimada. No sé, no encuentro un momento en el que yo esté desanimada. Siempre estoy animada. Pero vengo y le podría decir a Ale, mira, me siento así, así, Sonia, yo te entiendo, yo también me he sentido así. Entonces, ¿qué va a hacer tu upline? Te va a sacar de ese hoyo. Pero si vas con el desánimo a tus downline, ¿qué crees que vas a hacer? Los vas a hundir a ellos. Así que cuando hay desánimo, te vas arriba. Y cuando estás animado, full ánimo, te vas abajo, te vas con los downline. Bueno, ahora llamemos, ahora vamos, ahora hagamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? El hábito de culpar a los demás. Uy, una debilidad que es preciso dominar, dice Gil. No podemos estar culpando a los demás de nuestros fracasos, de las decisiones. No podemos culpar a los demás. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos, ¿sí? Y jamás culpar a los demás. Esto quita demasiada energía en ambas vías, ambas vías. Te los puedo asegurar. Muy bien, la debilidad de deseo o falta de motivos reales que nos impulsen a la acción. Si no tienes un deseo, si no tienes motivos reales, entonces, ¿qué estás haciendo? El ansia por abandonar la lucha a la primera señal de derrota. La falta de planes escritos para poder analizarlos. Ya no lo enseñó Gil, tenemos que escribirlo y tenemos que leerlo. La negligencia para moverse. La negligencia para moverse. O sea, no quiero, ahorita no quiero. ¿Por qué tan negligentes? Movámonos, estemos siempre en movimiento, vamos hacia nuestro objetivo.
simple deseo en lugar de resolución. Ya vimos cuál es el deseo ardiente. El deseo ardiente es el que te mueve y te levanta cada día a ir por tu sueño. Pero si es un simple deseo, si no es una resolución, evalúate si realmente tienes el deseo, si realmente tienes un deseo ardiente, si realmente tienes una resolución de hacer las cosas. Hábitos de establecer compromisos con la pobreza. Ay, 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 eso tienen que leerlo bien despacito en el libro. Dice, la ausencia general de la ambición de ser, hacer y ser. Es triste que tengamos una ausencia de la ambición. Dice Gil que la ambición es buena, que la ambición es buena. Hábitos de establecer compromisos con la pobreza. Uy, ese es un tema de ponencia un día. Hacemos tantos compromisos con la pobreza que por eso es que somos pobres. Así que dice Gil que la pobreza empieza en la mente y definitivamente tiene razón. Búsqueda de todo posible atajo sin estar dispuesto a pagar el justo precio. Siempre buscamos atajos, ¿verdad? Estamos buscando atajos y eso no es posible, dice Gil. Hay que pagar el precio, definitivamente. El temor a las críticas. Sí, tenemos temor a las críticas y eso nos frena. Así que estas son algunas debilidades que él menciona. De hecho, él menciona estas 16, seguramente hay muchísimas más, pero estas son las que él enfoca en que debemos de dominar. Así que bueno, esto continuará. Gracias, esto continuará. Mi nombre es Sonia de Flores y estoy pues feliz de poder hablar con ustedes de Napoleón Hill, mi autor preferido. Ya la vez anterior les mostré todos los libros que él ha escrito y bueno, hay que leerlos. Así que los invito a ver la parte 1 y continuamos con la parte 3. Gracias. Soy Sonia de Flores, es un placer para mí. Gracias, mi Ale.